Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola Marcelo, ¿todo bien? Bienvenidos a Santo Café. MDC, Misioneros Digitales Católicos. Chicos, ¿qué les parece si hoy hablamos de un joven que descubrió que la santidad no era algo aburrido ni lejano, sino una aventura llena de alegría, servicio y amistad con Dios? Hablemos de Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati nació en Turín, Italia en 1901. Era joven, deportista, amante de la montaña, de los amigos y de la vida, pero también profundamente enamorado de Jesús. Aunque provenía de una familia importante y con mucho dinero, dedicaba gran parte de su tiempo a ayudar a los pobres, visitar enfermos y acompañar a quienes sufrían. Muchos de sus amigos no entendían cómo alguien tan joven podía vivir la fe con tanta naturalidad y alegría. Pero él había descubierto algo, que seguir a Cristo no le quitaba nada, sino que le daba sentido a todo. Hablemos de su alegría, que era verdadera. Hoy muchos jóvenes buscan felicidad en likes, aceptación o apariencias. Pero aún rodeado de personas, muchos se sienten vacíos o agotados emocionalmente. Pier Giorgio nos enseña que la verdadera alegría no depende de tener una vida perfecta, sino de vivir con propósito y cerca de Dios. Él decía, vivir sin fe, sin un patrimonio que defender, sin sostener una lucha continua por la verdad, no es vivir, sino ir tirando. ¿Cómo podemos trabajar la virtud de la alegría? Dedicar tiempo a Dios aunque tengamos mil cosas, buscar amistades que nos acerquen a algo bueno, aprender a disfrutar lo simple, una conversación, servir, compartir e incluso rezar. Ahora, hablemos de compasión y servicio. Entendamos que compasión no es lo mismo que lástima. Quiere decir, sufrir no es con el dolor del otro desde lejos y sentir pena. Es bajarse a su nivel, ponerse en sus zapatos y acompañarlos de verdad. Es lo que hacía Jesús cada vez que se encontraba con alguien que sufría. El Evangelio dice que se conmovía en sus entrañas. Sentía el dolor ajeno como propio y después de sentirlo, actuaba. Eso es exactamente lo que hacía Pier Giorgio. Mientras muchos vivían cómodamente, él recorría barrios pobres de Turín, llevando comida, medicina y ayuda concreta. No mandaba donaciones desde casa. Él iba, conocía los nombres de las personas, volvía a visitarlos, se sentaba con ellos. No los veía como un proyecto de caridad, los veía como sus amigos. Incluso llegó a entregar su propio dinero, su ropa y hasta a renunciar a comodidades para ayudar a otros. Hoy vivimos en un mundo donde muchas veces vemos el dolor desde una pantalla, pero cuesta involucrarse de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio? Pier Giorgio entendía algo muy importante. Jesús visita cada día a los enfermos. Nosotros debemos visitarlo en ellos. ¿Cómo podemos trabajar la compasión y el servicio? Escuchando de verdad a quien está mal, visitando a alguien solo o enfermo, dejando de pensar solo en nuestras necesidades. Hablemos de perseverancia. Pier Giorgio amaba subir montaña. Para él, el esfuerzo físico también era una forma de hablar de la vida espiritual. Decía, hacia lo alto. Hoy, muchos jóvenes abandonan rápido cuando algo cuesta. Relaciones, proyectos, oración, estudios, incluso la fe. Pier Giorgio nos recuerda que lo importante toma tiempo, que cuesta subir, pero la vista desde arriba vale la pena. ¿Cómo trabajar la virtud de la perseverancia? No abandonar a un proyecto al primer fracaso, mantener la oración incluso cuando no sintamos nada. Entender que creer también requiere esfuerzo y constancia. Hablemos de coherencia. ¿Qué significa ser coherente? Es simplemente que lo que piensas, lo que dices y lo que haces sean la misma cosa. Que no haya una versión tuya para la iglesia, otra para la universidad y otra para las redes. Una sola vida, una sola persona. Pier Giorgio vivía exactamente así. No separaba su fe de su vida cotidiana. Era él mismo en la iglesia, con sus amigos, en la universidad o ayudando a los pobres. No tenía una cara de católico para los domingos y otra cara para el resto de la semana.
Su fe no era un compartimento de su vida, era la raíz de todo lo demás. Hoy muchas veces vivimos una doble vida. Mostramos una cosa en redes, sentimos otra cosa por dentro, creemos una cosa pero vivimos otra. Pierre Giorgio nos demuestra que se puede ser joven, divertido, auténtico y profundamente santo al mismo tiempo. Esa autenticidad no era casualidad, era el resultado de vivir sin doble vida, sin máscara, sin separar lo que se creía de lo que hacía. Cuando él hablaba de felicidad, la conectaba directamente con la coherencia interior. Él decía, la verdadera felicidad no consiste en los placeres de este mundo, ni en las cosas terrenales, sino en la paz de conciencia, que solo tenemos si somos puros de corazón y de mente. Esa paz de conciencia es la recompensa de quien vive coherente, no la paz del que evita problemas, sino la del que no tiene nada que esconder, nada que aparentar, nada que sostener. Lo que se ve es lo que hay. ¿Cómo trabajar la virtud de la coherencia? Si creemos en Dios, que también se note en nuestras acciones. Es decir, ser honesto con quienes somos y no avergonzarnos de vivir la fe. Hoy vivimos en una sociedad que muchas veces nos dice, piensa solo en vos, disfruta sin límites, no te comprometas. Pero Pierre Giorgio nos muestra otro camino. Amistad verdadera, servicio, oración, alegría profunda y una vida con sentido. Pierre Giorgio murió muy joven, a los 24 años, pero dejó una huella inmensa porque entendió algo fundamental. La santidad no es para unos pocos perfectos, es para jóvenes reales que deciden amar a Dios en lo cotidiano. Hoy te invitamos a preguntarte qué tan alto estás dispuesto a volar con Dios. Hablemos de caridad. Pierre Giorgio era de familia rica en Turín, pero visitaba personalmente a los pobres en sus casas. Cuando murió, gente que su familia jamás había visto llegó llorando a su funeral. Eran los enfermos a los que él visitaba y a los que daba su propio dinero para medicamentos. Él decía, vivir sin fe, sin luchar por la verdad, no es vivir, sino sobrevivir, vegetar. Ayudaba porque veía a Cristo en cada persona, no era lástima, era amor. Esta semana, cuando sientas el impulso de ayudar a alguien, no lo postergues. Hazlo ese día y empieza por casa. A veces somos más amables con desconocidos que con nuestra propia familia. Hablemos de fe. Pierre Giorgio iba a misa y comulgaba cada día. Sus amigos decían que al salir era diferente, más luminoso, más disponible. Él mismo decía que la Eucaristía era su fuerza, que sin eso no podía hacer nada de lo que hacía. Jesús está conmigo. Decía, no tengo nada que temer. Hoy hay mucha espiritualidad a la carta. Creer a mi manera, sin estructura. No está mal empezar así, pero Pierre Giorgio nos muestra que a la fe tiene raíces y que las raíces necesitan un suelo. Santa Teresa de Calcuta decía, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. El activista se agota. El que ora y luego actúa se renueva. Empieza con 5 minutos en la mañana. No un discurso. Solo hablarle a Dios como alguien que te quiere. Ábrele tu corazón. Su respuesta llega siempre. Recuerda que los tiempos de Dios son distintos. Pruébalo una semana. Hablemos de fortaleza. Con Mussolini subiendo al poder, Pierre Giorgio, hijo de un empresario influyente, con todo que perder, se declaraba abiertamente antifascista. Iba a manifestaciones, colgaba la bandera. Lo arrestaron una vez y lo llamó a su papá. Vine a la comisaría con la bandera. ¿Puedes venir a sacarme? ¿Cuántas veces callamos lo que creemos para no generar conflicto? Para que no nos cancelen, para no incomodar. La fortaleza no es agresividad, es claridad y firmeza desde el amor. San Juan Pablo II, quien amaba profundamente a Pierre Giorgio, repetía, no tengan miedo. La falta de fortaleza casi siempre viene del miedo. Esa frase no niega que hay cosas que nos asustan, pero nos dice,
Actúen de todas formas. Identifica algo que hayas callado por miedo, no para provocar, sino por integridad. Y comprométete con algo que te cueste esta semana, porque la fortaleza se entrena. Hablemos de esperanza. Pier Giorgio murió de poliomielitis, una enfermedad que probablemente contrajo visitando a los pobres. Murió rápido, a los 24 años, y en su leche de muerte, con las manos ya paralizadas, seguía dando instrucciones sobre los medicamentos que había prometido llevarle a un enfermo. Vivimos con angustia enorme al futuro. La esperanza cristiana no es optimismo ingenuo, es certeza de que la historia tiene autor. Pier Giorgio no tenía miedo a morir porque sabía a dónde iba, y eso lo hacía vivir completamente libre. Él mismo decía: Jesús me hace una visita cada mañana en la comunión, y yo le devuelvo la visita a los pobres. Si hay eternidad, cada persona va al infinito, y eso cambia todo. Cuando sientas angustia por el futuro, pregúntate esto: ¿estoy haciendo lo correcto hoy? Si la respuesta es sí, confía. El horizonte del cielo no te aleja de la tierra, te hace más presente y más generoso. Como cierre, les dejamos un recomendado de este episodio. Canción Nacido de lo Alto, de Hakuna Group Music. Una canción que invita a levantar la mirada y caminar hacia algo más grande. Hacia la cima. Corazón, los cojos corren, los mudos claman, la victoria inevitable del amor. Si este episodio te movió algo, compártelo. Quizás alguien que conoces necesita escuchar esto hoy. Esto fue Santo Café. No quiero hacer esperar a un cielo que ha empezado ya. Genios totales, chicos. Gracias por compartir y estar en Santo Café. Nos escuchamos en la próxima. Puedes escuchar los episodios de Santo Café en Spotify, YouTube, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Te invitamos a conocer más de la vida de los santos en nuestra página web misionerosdigitales.com.